Buenas tardes a todos. En nombre de la Fundación Wolters Kluwer, bienvenidos. Hoy presentamos la edición 2022 del Informe de Innovación y Tendencias del Sector Legal. Es el cuarto volumen, si no me equivoco, de una obra que año tras año se ha convertido y se ha ido colocando entre las novedades editoriales pues, imprescindibles para los profesionales del mundo jurídico. Hablamos no solo de abogados, de jueces o procuradores, sino también de profesores, de expertos en desarrollo de negocio, de tecnólogos y de otros muchos perfiles de profesionales que están comprometidos con la innovación y con la evolución de un sector que sufre una transformación, como todos sabemos, sin precedentes, ya desde antes de la pandemia, pero desde luego a partir de ella con una fuerza verdaderamente arrolladora. La misión de la Fundación Wolters Kluwer, junto a la de todo el equipo de Wolters Kluwer Legal and Regulatory, es contribuir a generar una sociedad cada día más segura, más justa y más transparente. En esta línea estratégica, el informe de innovación y tendencia realmente juega un papel fundamental por cuanto aporta al sector pues una serie de claves de una transformación que va a permitir a la sociedad contar con profesionales mucho mejor preparados, mucho más informados para prestar los servicios jurídicos ágiles, rigurosos y eficaces que les demandan los ciudadanos y las empresas cuyos intereses legítimos defienden. Esas claves también ayudan y muestran cómo la modernización de la justicia es imprescindible para la materialización del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos que reconoce nuestra Constitución y bueno, que se encuentra imbricada en todo el ordenamiento jurídico español. En el informe de este año han participado cerca de 40 respetadísimos autores, entre los que se encuentran nuevamente la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y también los decanos de los ilustres colegios de abogados de Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Vitoria, y Vizcaya, perdón. Estos autores dan, por supuesto, el punto de vista institucional de lo que es el ejercicio de la profesión de abogado, pero entre los autores también tenemos a varios magistrados, abogados, consultores, profesores, por supuesto, de universidad, que abordan cuestiones como la abogacía virtual, cuestiones realmente novedosas, la justicia del dato, por ejemplo, la justicia predictiva, también la formación especializada en el ámbito legal tech, que es una cuestión crítica en este momento en las carreras de Derecho, los servicios legales gestionados, la evolución de las asesorías jurídicas internas, en fin, novedades también relacionadas con el compliance, relacionadas con el blockchain o con sandbox. Son todo cuestiones vinculadas directamente a la innovación y a la aplicación de la tecnología al entorno jurídico. Como novedad, este año, para conocer el estado del arte más allá de nuestras fronteras, al otro lado del Atlántico, contamos con la colaboración este año de dos abogados del DF de México, dos socios de EY, que nos muestran en su artículo cuál ha sido el impacto y cómo ha quedado la situación después de la pandemia, en particular en el ámbito de la práctica fiscal. Además de los autores, no me gusta dejar de mencionar y destacar la enorme tarea que realiza el equipo de contenidos y de innovación de la división Legal and Regulatory de Wolters Kluwer, también los equipos de marketing y comunicación, sin los cuales y sin cuyo compromiso con la misión de la Fundación sería imposible hacer no solo el informe de innovación y tendencias, sino ningún otro proyecto del plan de actuación de la Fundación Wolters Kluwer. Así que les quiero, como siempre, agradecer muchísimo su colaboración y bueno, ellos son la Fundación Wolters Kluwer en realidad. O sea que muchas gracias a todos, a los autores y a los compañeros de Legal and Regulatory. Y ya dejo paso a la mesa redonda en la que van a participar 4 de los autores de este informe. La va a moderar Cristina Retana, que es directora, como sabéis, de Innovación y Contenidos de Wolters Kluwer en España y Portugal. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Invito a todos los colaboradores que van a estar hoy con nosotros a que pongan sus cámaras para ir presentándolos. Bueno, la verdad es que nos falta... No nos falta nadie. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer, la verdad, estar este cuarto año ya, ¿no? con este informe, que yo creo que es un referente ahora mismo en el ámbito de la innovación y tendencias, ¿no? del sector legal, no solo en España, sino a nivel internacional, puesto que tiene lectores de todos los países. Y la idea es que hoy podamos, bueno, pues debatir
con 4 de los expertos que han colaborado este año en la edición del informe, pues temas que yo creo que nos preocupan a todos y nos interesan, ¿no?, a muchos de los que estamos en el sector legal. La dinámica un poco de la sesión va a ser pues una serie de preguntas que vamos a ir viendo en los temas más relevantes, pero vamos a dar cabida también a que todos los asistentes podáis realizar preguntas. Tenéis en los botones que aparecen de la aplicación de la plataforma una opción para incluir preguntas. Las podéis ir haciendo conforme vamos a ir hablando o al final de la sesión. La idea es que, bueno, pues aprovechéis esta oportunidad para plantear todas las cuestiones que os resulten de interés. Y al final también de la sesión podréis recibir también el informe y descargarlo en Smarteca, que es la biblioteca digital de Wolters Kluwer en la nube, en la que están publicados todos los informes de innovación en los diferentes años. Paso a presentaros a todos los participantes. Loreto Sánchez es responsable del área de gestión del conocimiento de los servicios jurídicos globales de Iberdrola. Muchas gracias, Loreto, por estar esta tarde con nosotros. Gracias a Alejandro, sí, un placer. Alejandro Sánchez del Campo es abogado, es también una persona que dirige en todo el ámbito del Legal Tech ahora mismo el máster de Legal Tech del ICAM y es consejero también de Innovación y Legal Tech en Wolters Kluwer España, en Legal and Regulatory, y tiene una amplia trayectoria, ¿no?, tanto en el ámbito de la asesoría jurídica de empresa como en el ámbito de despachos. Beatriz Vila, Beatriz Vila, vicedecana de Relaciones Institucionales y directora tanto del máster de la abogacía como del máster en Legal Tech en la Universidad Francisco de Vitoria. Gracias, Beatriz, por acompañarnos. Y por último nos acompaña también Javier Zuloaga, que es socio de procesal y concursal de KPMG Abogados. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros. Voy a empezar haciéndole una pregunta a Alejandro. Lo que es verdad es que también los demás podéis opinar, ¿no? ¿Cuáles crees, Alejandro, que son las principales actividades que podrían virtualizarse o digitalizarse tanto en despachos como asesorías jurídicas? Hay muchas, por supuesto, pero ¿en cuáles crees que se puede sacar un mayor partido, ¿no?, a corto plazo de esa digitalización o virtualización a nivel de eficiencia e incluso agilidad? Bueno, pues muchas gracias, evidentemente, Cristina. Gracias por la invitación a participar en el evento. En cuanto al tema de actividades virtualizables, hay desde lo más obvio que hemos visto a raíz de la pandemia, que es el tema de la presencialidad. Nos parecía un axioma que había que trabajar de una determinada manera, viéndose físicamente o haciendo viajes, o etcétera, etcétera. Y hemos visto que es posible utilizar herramientas como esta, o Zip, o Zoom, o Teams para esas reuniones. Hemos visto que es posible asistir a juicios de manera virtual, es posible asistir a clases en la universidad de manera virtual, es posible celebrar juntas de accionistas online, la firma digital ha tenido un auge relevante, herramientas como Trello para gestión de proyectos o de equipos, es decir, esa es la parte más obvia que ha provocado esta pandemia y que nos ha exigido a todos, evidentemente, suprimir la presencialidad en algunos casos o bien acudir a estas herramientas porque eran más eficaces. Pero hay otra parte quizá que también hemos empezado, pero creo que tiene más recorrido de mejora y sería un punto de vista, si queréis, un poco comercial o relacionado con el servicio, con el asesoramiento. Y me refiero, en este caso, a la presencia digital de los abogados o de los despachos. Yo creo que la mayor parte de despachos tienen claro que ahora mismo hay que tener una página web, tiene todo el sentido del mundo tener esa página web, pero muchas de esas páginas web, la verdad que son bastante parecidas, son todas similares, indistinguibles, todas hablan del equipo estupendo del despacho, de que cubre muchas áreas, de que es muy cercano al cliente, pero visto desde el lado del cliente no es capaz de distinguir muy bien qué despacho hace qué, ¿no? Pero cuando hablo de esa presencia digital, evidentemente ese sería el mínimo,
pero sería entender realmente el potencial que tienen las redes sociales, por supuesto para el despacho, pero también tener una estrategia clara para los abogados. Por supuesto hay distintas redes sociales y por tanto hay que, en principio, tener una estrategia para cada una de ellas. Y yendo pasos más allá es en los, digamos, los despachos, una manera usual de comunicar es, digamos, unidireccional, ¿no? Oye, hemos ganado este pleito o mira este artículo, ¿no? Pero difícilmente generan conversación o generan engagement en inglés, conexión con los destinatarios de esos mensajes, ¿no? Como si hacen otras muchas empresas o otras marcas, ¿no? Por tanto, esa parte de redes sociales yo creo que es una asignatura pendiente en los despachos, ¿no? Tener una posicionamiento sobre si tiene sentido o no estar en marketplaces. Por supuesto, tener una estrategia de posicionamiento en buscadores, de SEO. Por supuesto, entender que los contenidos pueden ser no solo en texto, sino también en podcast o en vídeo, etc. Eso sería una parte más básica, pero evidentemente podemos subir a otro nivel y es, oye, esa página web del despacho puede tener una zona de acceso exclusivo para los clientes, por ejemplo, donde puedes poder consultar cómo está tu asunto o puedes intercambiar, subir documentación o puedes trabajar de una manera colaborativa con los abogados, ¿no? Por tanto, ese sería otro paso, ¿no? Y el último que podemos destacar, quizá pueda tener más sentido en asesorías jurídicas, y es tener una zona, si queréis, un área de autoservicio. Me refiero a, oye, detectar las preguntas recurrentes que llegan a los abogados de esa empresa, pues por ejemplo, cómo hay que hacer esta determinada publicidad o qué tipo de datos podemos utilizar o cómo, ¿no? O un caso muy claro, ¿no? Los acuerdos de confidencialidad, que es una pregunta recurrente en las asesorías jurídicas. Oye, mándame, le pide el negocio al abogado, mándame la última versión del acuerdo de confidencialidad y tú le tienes que preguntar, ¿lo quieres en español, en inglés? ¿Es para revelar nosotros información confidencial? Solo nos la van a dar a nosotros. Le mandas la última versión, pero entonces te preguntan, ¿me quieren cambiar la jurisdicción y ya no vale la de Madrid? ¿Podemos aceptar la de Londres? Entonces, bueno, toda esa interacción evidentemente la puedes tener a través de un chatbot, por ejemplo, que le permita ir interactuando a la persona de negocio y hacer esas preguntas, y tú por detrás has dicho, oye, en este caso os recomendamos hacer esto, o sea, el mismo asesoramiento que tú darías, pero lo das automatizado, si queréis, o virtualizado, ¿no? Y ese tiempo que el abogado, en este caso, ahorra para no tener que andar con esos emails o con esas respuestas que son las que se puede dedicar a otras cosas. Entonces, creo que hay muchos elementos, he mencionado algunos, pero hay muchos elementos en los cuales toda esa parte de automatizar y de virtualizar el servicio, incluso como en este caso, puede trabajar. Porque, Loreto, yo creo que vosotros, en el artículo en el que has participado en el informe, que es, bueno, pues todo el proyecto Darwin que habéis puesto en marcha en Iberdrola y que lleváis más de 2 años trabajando, ¿no? Hay muchas iniciativas que entiendo que reflejan un poco lo que Alejandro nos está contando, ¿no? Exactamente, ¿nos puedes contar más o menos cuál ha sido el alcance de este proyecto? ¿Cuáles son los hitos, ¿no?, que habéis conseguido hasta ahora a nivel, pues eso, de ayudar, ¿no?, en ese proceso de transformación digital, en este caso de la asesoría jurídica de Iberdrola? Bueno, yo también quería agradeceros la participación y poder estar aquí compartiendo con mis compañeros, que son unos expertos de la materia, este ratillo, ¿no? Y bueno, y gracias a todos los oyentes. Bueno, pues en principio comentaros que el proyecto Darwin nació pues en este movimiento que estamos, la generación de las asesorías jurídicas de la evolución, ¿no? La evolución y lo que llaman la transformación digital, que realmente lo primero que quiere es acompañar a la persona para que nadie se quede sin subirse al carro, ¿no?, de esta evolución de los servicios jurídicos, y por consiguiente lo que busca es crear un modelo de trabajo distinto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, con la misma calidad, pero incorporando pues todas estas nuevas técnicas digitales y no digitales, pero sí más modernas, ¿no?, que el abogado no está tan acostumbrado. Pues, por ejemplo, ese tema del chatbot, ¿no?, que a mí me resulta
pues un poco claro, dices, bueno, es que si me preguntan y no me dejan estudiármelo, parece como que no te da tiempo, pero realmente hay muchísimas formas de eficiencia y de optimizar nuestro trabajo. Para eso, lo que hicimos fue un previo análisis de la situación actual y de las necesidades, escuchar mucho qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Nosotros somos una asesoría y nuestro cliente, al fin y al cabo, es Iberdrola, ¿no? Entonces, les escuchamos lo que teníamos dentro y lo que se nos estaba reclamando. Y en base a ese análisis, pues vimos que los hitos más importantes iban encaminados a eficiencias, iban encaminados a la transformación digital que ayudase a esas eficiencias y, por supuesto, a las personas. Con ello, lo que hicimos fue analizar 5 grandes ámbitos y buscar, bueno, pues esas eficiencias organizativas, esas eficiencias económicas y acompañar a la persona. ¿Cómo hicimos el acompañamiento a la persona? Bueno, pues se crearon con esas eficiencias organizativas. Lo primero que hicieron fue reorganizar un poquito la situación de los servicios jurídicos para que pudiésemos llegar a todos esos objetivos que se habían plantado con el nacimiento del proyecto Darwin. Y crearon 3 grandes áreas, aparte de las que ya existían y que son normales en todas las asesorías jurídicas. Una era una gran área de coordinación, donde bueno, pues se trabajaba mucho el trabajo colaborativo, la coordinación internacional. Estamos en muchos países y eso había que unirlo, ¿no? Y uno de nuestros compañeros pues, se dirigió a esa organización de coordinación internacional y litigios sobre todo, que nos iba a dar muchas eficiencias a nivel de litigios masa. Hoy por hoy, luego se irán ampliando a los distintos países. Luego también se creó otro área que era el de operaciones legales, eso que se llama ahora del Chief Officer Legal, que efectivamente también ya tenemos resultados y objetivos cumplidos que podemos ya evidenciar, ¿no? que se han conseguido no solo una eficiencia operativa, sino también una eficiencia económica. Y luego se creó también la gestión del área del conocimiento, que es la que bueno, pues me encomendaron a mí, y sobre todo a lo que me he estado dedicando estos 2 últimos años ha sido a acompañar a las personas. Hemos creado pues muchísimas, una plataforma precisamente en donde lo que queremos es que haya un trabajo colaborativo y llegar a la gente, que la gente nos conteste, que mis compañeros que están fuera de aquí pues les estamos escuchando, para que ellos nos digan, oye, pues yo lo que he hecho en falta es que me subáis ahí todos los procedimientos que tengamos de no sé qué y me los gestionéis vosotros, pues que tengamos un chatbot que también se está creando, que tengamos puntos de conexión. Luego, otra de las acciones que hemos hecho, porque se reclamó muchísimo en las encuestas que hemos llevado a cabo dentro de los servicios jurídicos, fue tener más visibilidad, ¿no? Y pertenencia de equipo. Bueno, pues aprovechamos que con la pandemia y lo que solicitamos al director general fue crear la hora Iberdrola, ¿no? Que era un momento, una sesión en la que durante una hora pues el director general de los servicios jurídicos pudiese compartir algún tema de actualidad, pues que salga en los periódicos o que sean los resultados o algo que inquiete, que sepamos que puede inquietar al equipo, ¿no? Y de esa manera pues pudiesen tener acceso directo. Igual que lo tenemos aquí, pues se presenta el director, Santiago Martínez, y habla con todo el equipo. Otras acciones que hemos llevado pues fue hacer una evaluación del talento, que en base a todos estos planes de acción que habíamos programado para el proyecto Darwin, pues ver en qué situación estábamos cada uno de nosotros y qué oportunidades de mejora teníamos en transformación digital, en temas de Agile, en temas de Legal Project Management, en temas muy modernos de los que el abogado en realidad nunca se ha podido formar porque no existían hasta ahora, ¿no? Y lo que queremos es acompañarles y enseñárselo, porque muchas veces, pues si no lo conoces, ni siquiera te das cuenta de que no lo sabes, ¿no? Y no era hacerles una evaluación y decirte, pues tu desempeño está así, sino al revés, es que tu desempeño puede llegar hasta aquí, con lo que estamos evolucionando. Un poquito ha sido eso el proyecto Darwin durante estos años y bueno, pues luego ya si sale temas, pues hablaremos un poquito de las eficiencias y de temas más concretos que quiera compartir la gente. Sí, no, hombre, yo creo que es un proyecto con un alcance, ¿no? Muy amplio, ¿no? Y yo creo que una involucración, ¿no? Sobre todo en el elemento personas, que yo creo que es clave, ¿no? Porque yéndonos al ámbito, ¿no? de la formación, Beatriz, a mí me ha parecido muy interesante, ¿no? Que en tu capítulo también del informe defiendes que es imprescindible, ¿no? Para los profesionales jurídicos
adquirir esos conocimientos sobre la tecnología, sobre la ciberseguridad o incluso saber lenguajes de programación. ¿Hasta qué punto vamos a tener que ser formados? ¿Tendremos que saber casi programar o basta con conocer el alcance de cada rama tecnológica, cada tecnología, cuáles son sus limitaciones, para qué sirve, ¿no? cada tecnología? ¿Cómo lo veis? A ver, no nos asustemos. Los ingenieros informáticos nos superarán a todos, ¿no? Pero sí que es verdad, yo, pensando en Ortega y Gasset, dice que la universidad, una de sus misiones es ilustrar al hombre en la plena cultura de su tiempo. Y la cultura hoy en día, la transformación digital está aquí, la universidad no puede quedarse al margen en la formación de los nuevos profesionales, ¿no? Hay que conocer el lenguaje de hoy en día. Yo pensaba, preparando para contar cosas también distintas de las del artículo, ¿no? Y quería daros las gracias por permitirme participar y sobre todo también a los que están ahí detrás escuchándonos, ¿no? Que esperemos que hagan muchas preguntas porque habremos despertado su curiosidad. Yo pensaba, bueno, el metaverso, ¿no? Hablamos de eso y algunos de mis compañeros de mesa también lo tratan en el artículo. ¿Qué tiene más sentido hoy en día? ¿Hablar de la letra de cambio en clase o hablar del metaverso? Pues yo creo que hablar del metaverso, ¿no? Es decir, son nuevas realidades, retos complejos que se presentan. Hace falta que los alumnos, que en realidad os diré, no sé cuántos hay de qué edad están mirándonos y escuchándonos, pero los alumnos son grandes usuarios, conocedores poco. Y para esos equipos multidisciplinares que cada vez van a ser más interesantes, más importantes y más necesarios en las empresas y en los despachos, necesitan comprenderse. Para eso hace falta generar un lenguaje común. Evidentemente el abogado de lo suyo, el informático de lo suyo, el matemático de lo suyo, pero si alguien habla de lenguajes de programación, de Python, de Java, o les hablan de un problema de ciberseguridad con una brecha, un protocolo que no se ha cumplido y el abogado no conoce o cómo debe ser el producto de inversión en ese despacho, en esa empresa para generar confianza y que no se nos vayan los datos, pues ese equipo pluridisciplinar deja de tener sentido. Es decir, programar, bueno, el saber no ocupa lugar, que voy a decir yo, así que si aprendemos a programar, pues ya, muchísimo mejor, pero al menos podernos entender, ¿no? Que hoy en día alguien nos llegue al aula y después al despacho o asesorías o donde cada uno quiera desarrollar su labor profesional y que llegue alguien con un problema y no le diga, es que yo esto no es de lo mío, ¿no? O en el tema, bueno, seguro que Javier nos lo cuenta fenomenal, Alejandro también y Loreto lo ha contado con el ejemplo de que han ellos puesto en práctica, pero se generan nuevos retos y hay que saberles darle solución. Y eso hace falta enseñar desde las universidades a pensar de una nueva manera. Para ello no basta solamente con los contenidos. Entonces, hace unos 6-7 años que nos dimos cuenta en la universidad que era necesario primero formar a los profesores, porque son los que están en el aula, y adaptar los programas y generar nuevos programas, no solamente con el máster de LegalTech, que evidentemente es complemento, creo yo, que imprescindible en el sector de la abogacía, sino también a usar herramientas, pues vuestra jurimetría, bases de datos y otras muchas que vienen y vendrán y que estáis desarrollando para que el alumno también lo sepa adaptar a su día a día. En definitiva, tienen que entender la transformación que están viviendo y los cambios que todos estamos aquí. No pueden hacer un vals y sortear lo que les viene. Y por otro lado, también, ya que hablamos de formación, no solamente en programación, sí que es importante volver a las raíces. A ver, es muy importante la formación especializada, pero creo que el abogado o el jurista en general es un gran innovador. Es decir, estamos acostumbrados a, con unas teorías generales, dar solución concreta a retos particulares. Y eso exige innovación, pero exige una innovación forjada en unas férreas y sólidas posiciones generalistas y en un expertise desarrollado en los modos de trabajo, pero también en la filosofía. Lo que nos estamos planteando desde la universidad es que desde los cyborg hasta los nuevos robots, hasta los nanoderechos, que me tienen a mí emocionada con ese proyecto BRAINS, o son cuestiones filosóficas de enorme calado que afectan a la esencia del ser humano. Y desde la profesión del jurista y del abogado tenemos que salir al encuentro y, cómo no, en las universidades, de esas cuestiones éticas y filosóficas que creo que también deben ser respondidas. Es decir,
formación en expertise y formación además en las humanidades. O sea que sí, espero haberos respondido. Si no, como decía Loreto, pues volvemos a ello. Gracias. No, yo creo que efectivamente que hay un tema formativo, pero hay un tema luego también humano, ¿no? Como Loreto decía, de acompañamiento y de evolución también cultural, ¿no? En todo este proceso. Javier, ¿tú sabes programar? Yo no sé programar, no quisiera. Aunque te tengo que decir que cada día más clientes en la parte de seguridad jurídica nos sorprenden con que tienen efectivos que sí saben hacerlo. Esto Loreto nos contará mejor seguro, pero la verdad es que esto es sorprendente el cambio que supone en no tanto tiempo. Yo esto de luego no fui capaz de detectarlo si existía hace solo 15 años. O sea, y puede que esté tirando muy atrás en el tiempo. Sí. No, la verdad es que a mí me llamó la atención en tu estudio sobre el compliance, ¿no? La importancia que tiene la tecnología, ¿no? Y en muchas ocasiones yo creo que en la práctica las áreas de compliance no están utilizando suficientemente las herramientas tecnológicas, ¿no? Pero pierden, ¿no?, la importancia de poder trazar y dejar esa prueba, ¿no?, de la existencia de la implantación de un sistema de compliance. Entonces, ¿cuáles son esos rastros probatorios que se facilitan desde tu punto de vista gracias al uso de la tecnología en todo el ámbito de áreas de cumplimiento, que es una de las grandes áreas, yo creo, de crecimiento también actualmente? Yo creo que esto merece un pequeño paso atrás, si me lo permites, Cristina. Bueno, en primer lugar, por supuesto, gracias a la Fundación, a Cristina Retana, a Cristina Sánchez, a Xavi Amado, a Nuria Meller, que son los 4 con los que he hablado, y al resto del equipo, por supuesto, de la Fundación, por invitarme, que es un honor. Y a mis compañeros de mesa, pues qué deciros. Muchas gracias por hacerme un hueco junto a vosotros. Yo creo que esto requiere un paso atrás, porque al final siempre hablamos, cuando hablamos de modernización de la justicia, en el fondo es una parte de lo que estamos diciendo, el sistema jurídico y de digitalización y transformación digital, nos centramos en qué tiene que hacer el Parlamento aprobando leyes, qué debe hacer el Ministerio de Justicia y las consejerías dotando de medios, que es verdad, los despachos cómo deben ser, ¿verdad, Loreto?, las asesorías jurídicas de las compañías de diferente tamaño y cómo debe ser compliance en cada compañía. Pero no olvidemos que todo esto en realidad no es un fin en sí mismo, con perdón, somos abogados y yo creo que ningún abogado es un fin en sí mismo y ningún abogado es el origen de las cosas. Y perdón por la frase igual un poco filosófica, pero creo que es así. Al final la transformación o parte de la sociedad y parte de las operaciones y parte de los empresarios y de los operadores no jurídicos en el mercado con consecuencias jurídicas, pues esto es imposible. ¿Qué quiero decir? Por más que compliance en una compañía sea muy digital y esté muy transformado digitalmente, esté muy digitalizado, si lo que ocurre con la gente de compras, la gente de ventas, la gente que está en el negocio no es muy digital, esto de poco sirve. Si uno quiere sacar en un juicio, yo siempre digo que el compliance es un mundo en sí mismo y ha ganado corpulencia, creo que se puede decir así, pero al final sirve para la puesta a prueba. El compliance se radiografía cuando se monta un procedimiento judicial en el que alguien desafía esa existencia del compliance o la prueba que genera, ¿no? Por eso hablo de la integridad de la prueba y demás. Y yo creo que al final o tenemos una transformación que parte de lo normativo, pero que impregna el conjunto de la práctica comercial y empresarial, o esto es imposible. Dicho lo cual, ¿qué tipo de rastro probatorio o cuál es el rastro probatorio deseable? Y esto lo dice una persona que me tengo que definir como un practicón del derecho en los tribunales, porque esta es la verdad. Cualquiera que me conozca sabe que a eso me dedico, ¿no? Pues tiene que ser una prueba, por supuesto, íntegra, trazable, tiene que ser robusta, tiene que ser neutra, tiene que ser comprensible. Y esto requiere, como digo, es un de abajo, un bottom-up, es decir, va de abajo a arriba y tiene que ser pues, un conjunto de medios tecnológicos, de software, por supuesto, de capacidades personales o de, si me lo permitís, de skills de los equipos, pero tiene que ir de abajo a arriba. Y por tanto es cuando alguien pone a prueba un sistema de cumplimiento que siempre va a hacer referencia a hechos del pasado y por tanto es un viaje en el tiempo, es necesario que al tiempo en que se generan las cosas tengan la robustez jurídica, que cuando se obtiene una copia hash o con el mecanismo que se elija, ¿no?, para hacerla, sea posible que la búsqueda ciega funcione y por supuesto que haya una integridad, porque si no, pues nos vemos en problemas de todo tipo. Una cosa muy simple, y pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no?, en la que se puede ver uno en un procedimiento, y lo pongo extremo porque quizás es más llamativo, ¿no?, en un procedimiento penal, pensar en el delito económico que queráis, que no nos pongamos en ningún caso en concreto, pero pensar en el que se os ocurra. Es clásico que cuando se produce una investigación por parte de una fiscalía, especialmente anticorrupción, quieren ver qué tienen en las agendas, en el Outlook o la que sea, los que intervinieron en la historia. Entonces, o la agenda está bien alimentada y es robusta y bien conectada con los documentos, o surgen las dudas. Y por tanto, a eso me refiero. Debe ser una prueba integral que afecte al conjunto del sistema, al conjunto de relaciones, que sea trazable y que permita en el tiempo pues, leer una historia
en su conjunto. Yo me quedo con que el rastro o se genera mucho antes de que aparezca un asesor jurídico o un abogado, o es prácticamente imposible que esto tenga remedio. Por tanto, voy a la raíz. El llamamiento que hago, si me escucha, al legislador, es que piensen que está muy bien que el Ministerio cambie, está muy bien que cambien las asesorías jurídicas y despachos, pero como no cambie la práctica empresarial, esto va a ser completamente, o va a ser mucho más difícil. Buen punto de reflexión, pero bueno, yo creo que al final estamos todos abocados, ¿no?, a que la transformación sea integral, porque cada vez el mundo en el que nos movemos, ¿no?, está más interrelacionado, ¿no?, unos ámbitos con otros, y en el mundo digital pues no hay fronteras, lo cual lo cierto es que vamos a esa visión, ¿no?, central. Loreto, nos has comentado antes, dentro de todas las acciones que habéis puesto en marcha, ¿no?, en el proyecto Darwin y la creación, por ejemplo, de un departamento de operaciones legales. Desde tu punto de vista, ¿qué resultados prácticos concretos crees que se han obtenido de forma exitosa con la creación de este departamento de operaciones legales, que yo creo que se está convirtiendo ahora también en un estándar, ¿no?, en el ámbito de las asesorías jurídicas? Pues bueno, pues una de las cosas ya se han comentado es que lo que se hizo es, con esta reforma organizativa o este nuevo organigrama que se analizó, se incorporaron perfiles distintos a los abogados dentro de la asesoría jurídica. Necesitábamos ingenieros, necesitábamos economistas, necesitábamos pues análisis de datos, al fin y al cabo, porque lo que no se puede medir hoy casi no existe y hay que saberlo vender, ¿no? Aparte de hacerse la organización de litigios, ¿no?, para poder coordinar, pues hay que saber cómo medir esos números de litigios, cómo medir esos riesgos financieros, que aunque ya teníamos unos contingentes que medíamos, bueno, pues con la transformación digital y gente que conoce y que sabe hacer un data analytic, a base, pues al principio era muy rudimentario, luego ya con las propias eficiencias que hemos conseguido operativas hemos podido invertir en esa transformación digital y tenemos algún que otro pues robotito, ¿no?, como le llamamos aquí, sobre todo los abogados, decimos, ya nos habéis puesto otro robotito. Es verdad que hay que aprender, pero no te puedes quedar atrás, hay que aprender, hay que introducir los datos para que esos nuevos compañeros sepan hacer ese análisis. Análisis por un lado y por el otro, bueno, pues es verdad que se ha mejorado muchísimo. Yo antes de llevar gestión del conocimiento, pues empecé lo que llamábamos aquí la corporación única y llevaba un poco de operaciones, ¿no?, de presupuestos, fue la que introduje. Y yo soy abogado y al final, claro, yo decía, y tenía un compañero que siempre me decía, Loreto, es que tú al final eres abogado y es verdad que nos transmites muy bien las cosas, pero necesitamos un método. Y con esos procesos y esas nuevas formas de ver, incluso a nivel internacional, de hecho ahora a través del móvil se puede ver el seguimiento presupuestario, ¿no?, que son cosas y trabajos que se han realizado en este último año y que todos los abogados puedan ver en qué momento tienen su presupuesto. Y por supuesto que aunque seguimos siendo, parece que somos un área de gasto, pues le estamos dando ese fin que busca también Darwin, ¿no?, darle la vuelta a este modo de trabajar. Somos socios del negocio, le estamos dando la vuelta, no solo somos gasto. Aportamos muchas oportunidades de negocio, evitamos costes y provisiones que echamos atrás. Entonces todo eso, hasta la fecha, la gente se lo quedaba el negocio, de esta manera se lo ha quedado ya la asesoría jurídica. Esa línea de operaciones legales, pues lo que ha conseguido ha sido demostrar que no somos solo una unidad de gasto en el evita de la compañía, que al fin y al cabo es súper importante para todos, ¿no? Otras de las eficiencias que se han conseguido pues ha sido reducir no solo el presupuesto, que se ha reducido también en un porcentaje muy alto, como pues yo creo que hemos llegado a reducirlo en un 7% de lo que teníamos en el 2020 a lo que se ha presupuestado este año, es un 7% menos.
con las mismas personas, por lo tanto, creemos que somos más eficientes. ¿Cómo lo hemos conseguido? Bueno, pues también lo que se ha llevado a cabo en esta dirección de operaciones legales ha sido pues crear el procedimiento de competitivo, ¿no?, para la contratación de despachos, en las que se han conseguido reducir un 5% las tarifas, en las que hemos llevado criterios más uniformes, no solo a nivel de España, sino que en muchos casos hemos marcado criterios de calidad que ya existían, pero que ahora sobre el papel pues se extienden a todo el mundo y bueno, pues reduces despachos, reduces la necesidad a lo mejor de estar negociando, porque en muchas ocasiones pues ya lo tienes, ya somos transparentes, esto es lo que tenemos y son los despachos los que ya vienen a nosotros a preguntarnos y a acogerse a lo que ya tenemos. Todo eso ha producido además de eficiencias económicas, también en administración y en gestión, porque aparte de que tenemos una aplicación informática global, que esa sí que la tenemos desde hace años y se ha terminado de implementar a nivel mundial, pues los despachos pueden trabajar a través de ellas, nos dan la facilidad de la facturación a través de aplicaciones informáticas. Todo eso os podéis imaginar que es una reducción de horas de trabajo. Hemos conseguido pues hacer un pool de paralegales y de administración en el que llevan todas esas operaciones que están dentro de operaciones legales y el abogado se dedica a trabajar de abogado, a meter sus cosas y luego las facturas nos llegan desde los externos directamente. Entonces hemos reducido administrativamente, hemos reducido costes y hemos reducido también trabajo del abogado para que se pueda dedicar a lo que se tiene que dedicar. Por consiguiente, las eficiencias operativas también son muy claras, ¿no? Yo creo que todos los planes de acción que se pusieron para esa dirección de operaciones legales han funcionado y ya han dado números este año muy concurrentes y bueno, pues es una de las cosas que es verdad que están en marcha en todas las unidades, en todas las direcciones de asesorías jurídicas de empresas, pero aquí ya pues, podemos decir que es una realidad y que funciona. No, muy bien, la verdad es que es un ejemplo muy interesante para compartir. Seguro que tenéis además un plan de acción muy extenso, ¿no?, también para los próximos años. Sí. Beatriz, vuelvo al mundo de la formación, porque a mí me interesa también conocer y entiendo que uno de los temas que también están surgiendo, ¿no?, es la incorporación, sobre todo, yo diría más en el ámbito de las secretarías generales, de la asesoría jurídica de empresa, más que en el de despacho, pero creo que será una tendencia generalizada y es que ese aprendizaje, ¿no?, que los abogados, los profesionales jurídicos tienen que tener, como hemos visto de la tecnología, se tiene que extender también a otras áreas, ¿no?, que están relacionadas y que al final, bueno, pues tienes que entender, ¿no?, porque no solo entender del ámbito jurídico, como bien decías, no solo también de la tecnología, sino qué otras áreas crees que sería recomendable o en los programas estáis ya incluyendo ese aprendizaje extendido para dar esa visión, ¿no?, más completa al profesional jurídico para que puedan enfrentarse a una realidad, ¿no?, transformada, la que estamos viviendo. Sí, lo estamos enfocando desde dos visiones. Por un lado, en los modos y maneras de trabajar. A ver, tradicionalmente, bueno, yo soy del plan del 53, entonces tradicionalmente íbamos a la universidad, estudiábamos, memorizábamos mucho, nos lo aprendíamos todo y poca práctica. Llegó Bolonia y eso se transformó para que se hicieran más trabajos, más reflexión y ahora hemos dado un paso más para que el alumno se adapte mejor a esos modos y maneras de trabajar de los que también hablaba Loreto. Hay unas metodologías concretas, hay unos programas determinados que permiten una mayor eficiencia. Eso, por un lado, el alumno tiene que ir ya con ello sabido. La actividad pasiva o la actitud pasiva en el aula ya no tiene sentido. En nuestra universidad, y supongo que en otras habrán desarrollado otros sistemas igual de estupendos, lo hemos llamado formar para transformar, despertar, descubrir y decidir. Despertar para despertar la curiosidad del alumno. Eso de estar, como yo recuerdo, con magníficos profesores, pero una hora ahí escuchando sin una sola pregunta, tomando apuntes literales y sintiéndote feliz por lo que escuchabas, pues eso ya ha terminado, ¿no? Hay unas dinámicas, hay unas maneras de trabajar en equipo para adaptarles a eso. Y por otro lado, técnicamente digo de formación de contenido.
no solamente en la interacción con otros departamentos que se están volviendo vitales. El abogado en general, y vosotros sabéis más, así que llevarme la contraria con toda paz, está muy acostumbrado a un trabajo en equipo, en su equipo y de su línea. Sin embargo, hay otros departamentos que van cobrando primera línea precisamente para eso que comentábamos, tanto Javier como Alejandro como Loreto, para esa mayor eficiencia en tu labor y a dedicarte a lo que verdaderamente importa. Y una tercera técnica también, que con esta globalización e internacionalización los problemas ya son muy poquitos los nacionales. Yo diría casi, no sé, llevarme la contraria, pero derecho de familia y a veces ni siquiera, ¿no? Los problemas son globales y esa internacionalización se debe conocer con el impacto. Y por otro lado, como veíamos, la digitalización hace que haya sectores que hasta ahora no eran tradicionalmente de la abogacía, pues pensemos sanitario, farmacéutico, la propia regulación técnica e ingeniera, patentes, la evolución de la propiedad intelectual o industrial está también siendo increíble. Eso va a hacer falta una formación específica, sobre todo para la cercanía del abogado o de la asesoría jurídica con el cliente, con a quien le está prestando sus servicios. Se quiere que tú sepas de lo que ellos están hablando, que lo tienen interiorizado, pero eso exige cada vez más especificidad. Y una última, y así repartimos el tiempo, y es la parte en la que se ha generado una brecha de edades. No podemos olvidar que la universidad tiene que estar ahí para todos y sí que tiene que dar un paso adelante a la formación en el upskilling y el reskilling que todo el mundo ya conocéis para no dejar atrás a nadie que no se sienta integrado. Así que creo que he dicho 4 o 5 vías, pero es que los retos son extraordinarios, ¿no? Los que se nos plantean. Muy bien. Alejandro, uno de los temas que tú mencionas y yo te he oído en muchos foros comentar, ¿no? Es hay, yo creo, 3 áreas, ¿no?, con importantes retos jurídicos. La realidad inmersiva, la inteligencia artificial y el blockchain. A mí me gustaría conocer algunos ejemplos concretos que tú consideres que son ejemplificativos, ¿no?, de su utilización en el ámbito jurídico. Bueno, la pregunta... Una pregunta fácil para... No, me encanta la pregunta y además, efectivamente, sabes que eso me gusta mucho. Bueno, digamos, aquí habría 2 vertientes. Una, los propios retos jurídicos que plantean para los abogados, que son inmensos, pero entiendo que tu pregunta es, oye, de estas tecnologías, ¿qué se está aplicando ahora en el sector legal, ¿no? Y verdaderamente en los 3 campos están ocurriendo cosas, ¿no? En la inteligencia artificial, que igual muchos no somos conscientes, pero está presente en nuestro día a día, en muchas de las cosas que hacemos, por supuesto también está en el mundo legal, ¿no? Entonces, ahora mismo es posible que las propias herramientas, utilizando inteligencia artificial, utilizando programación de lenguaje natural, procesamiento de lenguaje natural, perdón, es posible que hagan autoclasificación de documentos, que distingan qué tipo de documento es, traigan información concreta, pues cláusulas concretas o referencias a personas o a entidades concretas, ¿no? Por supuesto, lo que ha salido de herramientas de analítica predictiva, por ejemplo, para juicios, ¿no? En blockchain hay menos casos de uso todavía, pero es verdad que empieza a haber, por ejemplo, para la protección de servicios, de secretos empresariales o industriales, ya se está utilizando esta manera de registrarlo, digamos. Hay un área que me resulta curioso, que hasta donde yo percibo hay poca presencia legal, y me refiero a lo que se ha dado en llamar las finanzas descentralizadas y los smart contracts que digamos, permiten esas finanzas descentralizadas, porque al final ahora es posible a día de hoy, digamos, que tú le pidas un préstamo a otro particular sin intervención de intermediarios o sin intervención de intermediarios de la manera tradicional que conocemos. Eso ya es posible y está sustentado en esos smart contracts, contratos inteligentes, pero ahí yo creo que hay menos presencia legal de la que debería haber, y ahí creo que va a ser obvio que cada vez va a haber más
bueno, ya existe ese uso, pero cada vez va a haber más presencia legal, ¿no? O algo que también a día de hoy es residual, como es aceptar pagos en criptomonedas, pero creo que es cuestión de tiempo también que abogados que ya lo hacen, insisto, pero todavía son la minoría, se acepte esa parte de pago en criptomonedas, ¿no? Por tanto, vamos a ver más presencia en general de blockchain y de las criptomonedas en el ámbito legal, ¿no? Y en cuanto al tema de la realidad inmersiva o del metaverso, que es la nueva palabra de moda, es verdad que ahora se habla mucho de ello, ya ocurría antes porque ya esta parte de la realidad virtual, ya ha habido otros, digamos, otros intentos como Second Life, etcétera. Esta idea del metaverso es una idea bastante compleja y que nos quedan años para realmente, digamos, que se desarrolle tal y como se está diciendo. Pero ya hay despachos, el otro día leí un artículo de Jorge Morel hablando de ello, ya hay despachos españoles que están abriendo oficina en el metaverso, evidentemente con fines más de marketing que de negocio, pero se me ocurre que puede servir también estas técnicas de realidad virtual para, por ejemplo, conseguir un mejor entrenamiento de los peritos o de los testigos para los juicios, que una cosa es que hagamos la preparación, pero luego el puro entorno digamos, puede coaccionar, cohibir o condicionar a los testigos, por ejemplo, ¿no? Pues poder tener herramientas inmersivas como esta que recreen cómo es un juicio y poder ahí hacer pruebas, creo que puede ayudar, o a tener reuniones todavía más reales que lo que nos ofrece a día de hoy pues las herramientas que conocemos. Entonces, estos temas de realidad inmersiva todavía son quizá los menos aterrizados o los que nos va a costar más llegar, pero desde luego la inteligencia artificial ya está aquí y los temas relacionados con blockchain y con el mundo cripto también, aunque en este caso en menor medida. O sea que tenemos un futuro apasionante e insisto, dejando al margen todos los temas legales que plantean que son innumerables. De todos modos, en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿crees que en despachos o en asesorías jurídicas están haciendo un uso no solo en herramientas que pueda haber en el mercado, sino con los propios datos para intentar precisamente predecir o valorar, ¿no? Cuál debería ser pues, un cambio que puedan hacer a nivel de gestión, a nivel organizativo, en toma de decisiones? ¿Se está utilizando o es todavía, o estamos empezando, ¿no? Es incipiente. A mí eso es un tema que personalmente me llama la atención, porque efectivamente yo no digo que evidentemente los despachos estén en disposición a hacer, digamos, un Big Data como el que puede hacer Google o a otro nivel el que puede hacer Telefónica, no es el caso, pero sí que me llama la atención el poco uso, o al menos el que yo he sido capaz de detectar, de los datos que tiene el despacho. Yo creo que se podría utilizar más Business Analytics y desde luego podría mejorar. Eso evidentemente es aplicable a los grandes despachos que tienen mucho volumen de datos, pero también a otros despachos más pequeños, ¿no? Yo creo que, y ahí me parece muy inteligente lo que están haciendo algunas universidades, la UFU entre ellas, de hacer dobles grados de Derecho con Business Analytics, me parece que es un acierto, porque efectivamente perfiles como esos son los que necesita un despacho, alguien que tenga ese conocimiento del derecho, pero también tenga ese conocimiento, en este caso, de todo el mundo de los datos, de temas de programación. Yo creo que cuando se incorporen, porque están empezando a incorporarse ya ese tipo de perfiles de los despachos, veremos un cambio en cuanto a aprovechamiento de esa información y de esos datos para hacer lo que están diciendo las empresas, ¿no? De ser data-centric y de verdad data-driven y ese tipo de cosas. Yo creo que en los despachos está muy lejos, pero creo que es una tendencia que va a llegar. Sí, primero conocer los datos, ¿no? Y explotarlos y después intentar predecir, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Porque, Javier, en el ámbito que tú estás representando aquí también del cumplimiento normativo y todo el alcance, ¿crees que la inteligencia artificial puede ayudar pues, a evitar sanciones, a predecir qué puede ocurrir, ¿no? con una empresa a la que estás asesorando en un ámbito concreto de cumplimiento normativo? La respuesta radicalmente es que sí. Y si me lo permitís, yo tomo un pelín el relevo de Alejandro, que me parece que ha hecho una cosa muy sugerente, a preguntas tuyas muy sugerentes, que es el empleo del dato, ¿no? Yo sí que no me resisto a deciros que es verdad que yo soy abogado y ya os los he contado, pero también sabéis que trabajo en KPMG, soy socio de esta firma en la que coexistimos o cohabitamos auditores, consultores y abogados.
Y dentro del mundo de consultores os podéis imaginar que el abanico de perfiles es más o menos variado, o bastante variado, me atrevo a decir, en fin, si me lo permitís con cierto orgullo, y trabajamos juntos con cada vez más frecuencia. Y sí que debo decir en este punto, Alejandro, que nos estamos encontrando con crecientes conversaciones sobre lo que estabais contando ahora, sobre cómo explotar el dato de la asesoría jurídica interna, clientes que nos lo piden, y lógicamente no puedo decir con quién, pero tenemos ya un par de proyectos, uno yo creo que ya más que entrenado y funcionando, y además el cliente dice estar muy contento, y otro que lo quiere encargar. Entonces, en un servicio en el que hay mentes jurídicas, porque creo que es necesario, bueno, o quiero creer que es necesario por la cuenta que me trae, y luego otros perfiles más tecnológicos que permiten esa explotación. Yo coincido contigo, Alejandro, en que hay un futuro enorme, y es quizás de todo lo que habéis enumerado, es uno de los pasillos, en mi opinión, más amplios. Y el sí que te daba Cristina, si me lo permites, lo ilustro con un caso, que tampoco contaré quién es el cliente, es un caso que ya es algo viejo, porque tiene algo más de 3 años y medio, pero es un caso que creo que ilustra bien lo que estamos diciendo. Fue un supuesto en el que un cliente, una compañía de cierto tamaño, tenía un asesor jurídico para la defensa de un asunto en el que tenía un riesgo de una sanción concreta. El despacho yo creo que era una socia y creo que eran 2 o 3 personas con esta socia trabajando de forma normal en el día a día. Entonces, en un momento dado, fue el propio despacho de abogados quien le dice al cliente, ojo, he concluido aquí mi problema es que la base de documentos es muy grande y yo la información que necesito extraer para hacerte una correcta defensa está demasiado diseminada y ni siquiera poniendo a todo el resto de mi plantilla puedo solucionar esto. Y yo no tengo, lo dijo la persona con toda honestidad, yo no tengo capacidad tecnológica. ¿Por qué no buscas a alguien que nos pueda echar un cable? Y el jefe de asesoría jurídica tuvo la amabilidad de preguntar en KPMG, nos llamó y, lógicamente, acudimos al encuentro. Te nos preguntó eso. Resultaba, fijaos, que ya no era el documento, que fue lo que mencionó la compañera, sino que eran los datos necesarios para reconstruir correctamente lo que había pasado en unas 200 y pico mil operaciones, datos que para cada una de ellas estaban diseminados en unos 20, 25 documentos. Entonces ya no era un tema de gestión documental solamente, que os podéis imaginar que creo que tuvo su complejidad, sino de extracción y manejo del dato y reconstrucción de una historia que, como decía antes, era el pasado. Es más, había hechos que estaban un año atrás, pero el hecho más lejano estaba casi 10 años atrás en el tiempo. Podéis suponeros que no fue del todo fácil. Había PDFs y hubo que ir literalmente a un almacén a coger papeles que escaneamos lo mejor que supimos y pudimos extraerla. Y el encargo final fue: escaneen, organicen, extraigan la información y, por favor, preparen expedientes de cada una de las operaciones, incluso líneas de interrogatorio a la compañera, porque es la forma en que lo va a poder hacer. Quiero decir con esto que, desde luego, la función jurídica está cambiando. En asesorías jurídicas yo creo que no hay... a Loreto me parece que está alineada en esto, pero no creo que haya nadie que diga que esto no está cambiando. Los despachos también. Pero también creo que el servicio al cliente tiene cada vez más componentes. Y o los despachos incorporamos a personas que tengan perfiles más tecnológicos, o nos juntamos, con perdón de la simpleza de la palabra, ¿no? Lo de juntarse. O nos aliamos, bien porque sea un entorno, un ecosistema como KPMG, bien porque sea una alianza entre 2 firmas, consultores y abogados, o puede que nos encontremos cada vez más con que el cliente, la empresa, nos dice, Javier, me encanta el perfil de tus profesionales, pero puedes no valerme para la solución. Imagino que todos aquí hemos leído el libro de Susskind, ¿no? Ya se ha hecho viejo, pero sabemos de qué hablamos, ¿no? Y yo creo que sí, que definitivamente sí. Perdón por el ejemplo un poco largo, pero creo que definitivamente es así y que esto ha venido para quedarse, y que más nos vale, yo creo que a todos los operadores jurídicos, adaptarnos a esta realidad, aprender, si no, de la gente que sabe, o juntarnos con los que saben hacerlo. Has puesto un ejemplo muy interesante, Javier, porque yo creo que hay un ámbito, ¿no? También incipiente, pero cada vez lo vemos más palpable, en el que se está trabajando mucho, ¿no? Con la ayuda de la tecnología, que es toda la automatización de tareas, pues en extracción de datos, lectura automatizada de documentos, información que puedas automatizar, ¿no? Que hasta ahora se hacía manualmente y que la tecnología ayuda, ¿no? Si no totalmente, pues en parte, a poder, bueno, pues reducir el tiempo y también garantizar, ¿no? La fiabilidad de la extracción, porque no solo el humano, sino es la máquina más el humano el que garantiza, ¿no? ¿Qué tipo de tareas, Loreto, de automatización habéis llevado en marcha o tenéis planificadas abordar? Porque habéis detectado en estos grupos, ¿no? Multidisciplinares que has comentado, que por otro lado creo que también son muy relevantes, ¿no? Un poco al hilo de lo que comentaba también Beatriz, ¿no? Del ámbito cada vez más multidisciplinar de conocimiento, ¿no? que hay que tener. ¿Qué ámbitos de automatización documental
habéis implantado o tenéis previsto desarrollar? Pues sí, la verdad es que efectivamente estamos todos muy alineados. El hecho es que cuando se hace el análisis de la situación en la que nos movemos bueno, en este caso las asesorías jurídicas, también los despachos de abogados, resulta que nos damos cuenta de esa multidisciplina, ¿no? O sea, ya no solo el abogado tiene que saber de derecho, sino que si no sabe, que hoy en día, pues como dice Beatriz, van a venir con un complemento muy positivo, el que estudie Data Analytics, pues sentarte en una mesa con distintos perfiles, ¿no? Nosotros una de las primeras cosas que hicimos cuando arrancamos el proyecto Darwin fue dar un curso de Legal Project Management para que el abogado, además de saber gestionar del caso concreto, supiese gestionar el proyecto completo al lado del negocio correspondiente, ¿no? Del padre del asunto al que vamos a acompañar. De esta manera nos dimos cuenta de que había que hacer, por supuesto, la primera parte que nos dimos cuenta fue en operaciones legales, porque ya se había iniciado hace años dentro de lo que llamamos la corporación única que os conté antes, que se necesitaba hacer mucho análisis de los servicios jurídicos, ¿no? Ese campo del presupuesto y ese campo de la visualización de los datos claves, ¿no? Por ejemplo, pues si tú tienes una cantidad de operaciones legales, quieres saber cuántas tienes aquí, en qué partida tienes más, qué puede hacer un juez, qué puede decir otra parte, pues si te vas a los arbitrajes, qué tipo de árbitros estás cogiendo, y todo eso al final lo tienes en la base de datos porque lo estás metiendo. Lo que no sabíamos era extraerlo y visualizarlo. Y ahí está el truco, porque el dato existe, ya lo sabemos desde Google, antiguamente Telefónica seguro que también tienen, nosotros tenemos en Iberdrola, pues con la energía también se sabe muchos datos, el tema es el manejo del dato, ¿no? Visualizar el dato clave. Pues una de las cosas que se han estado haciendo ha sido sobre todo en el Departamento de Tecnología Fiscal, el área de fiscal, con una compañera que entró nueva como directora, pues ha llevado a cabo todo lo que ha sido el análisis de los datos fiscales y ha conseguido extraer los datos claves, ¿no?, de la fiscalidad. Le ha dado la vuelta al informe de transparencia fiscal. O sea, yo, por daros un ejemplo, yo venía a Iberdrola y cuando me hablaban de la fiscalidad no entendía nada. O sea, yo sabía que pagamos impuestos, un montonazo de impuestos, te hablan de la factura de la luz y también pagamos impuestos, en todas partes se paga impuestos, pero ya está, te quedabas en eso. Bueno, pues nuestra compañera Begoña ha sido una de las personas que ha extraído mejor el dato y lo ha sabido presentar, ¿no? Darle la vuelta y decir, oye, que es que Iberdrola está pagando todo esto, retorna en impuestos. Y entonces es una manera muy eficiente, ¿no?, de visualizar el dato. Bueno, pues ellos lo han hecho por aplicación tecnológica, además de tener también los datos movibles, porque los pueden ir actualizando constantemente. Luego también eso por un lado de datos, el tema de los presupuestos que ya os he contado antes, las eficiencias que ha habido. Luego también tenemos en Escocia, se ha estado manejando también muchos datos en temas de compliance, para poder hacer una herramienta en cuanto al cumplimiento y toda la trazabilidad de los documentos, tanto fiscal como jurídico, porque también es muy importante, y poder luego pues, hacer ese análisis tanto financiero como jurídico, puro y duro. Luego, otra de las digitalizaciones que se están llevando a cabo o de aplicaciones que se quieren imponer y que ya tenemos el 60%, llevado a cabo ha sido para la gestión de poderes. Antes lo hemos comentado, la firma digitalizada, el saber cuántos poderes existen en la casa, los que pueden estar revocados, las causas de revocación y que no se nos escapen. Aquí me centro más en España. Es verdad que la aplicación la hemos centrado en España, pero pues ha sido muy eficiente porque nunca se sabe dónde está el poder, ¿no? Si lo tiene el apoderado, si lo tiene el servicio jurídico te lo ha facilitado, si lo tiene recursos humanos. Ahí había un poco de lío, ¿no? En Secretaría General había un archivo. Bueno, pues con esta digitalización lo que se está consiguiendo primero es lo que habéis dicho, no es un chato, pero sí, por ejemplo, pues quitar mucho trabajo del abogado, porque simplemente tú tienes que meter en la aplicación unos datos y te va facilitando las facultades que tú vas a hacer y luego ya el otorgamiento del poder lo gestionamos desde aquí. Una cosa muy sencilla, pero que hasta ahora, bueno, pues
tenías que ponerla en marcha y educar a la gente a que te ayude a registrar esos datos, ¿no? La forma de trabajar que decía yo, no solo el proyecto Darwin ha sido la evolución, sino también un modo de trabajar distinto, colaborativo, en el que trabajamos desde distintas direcciones. Servicio jurídico, entrará el negocio correspondiente si ya es generación renovables o lo que le toque. Entonces, tenemos a todos conectados. Luego también hemos tenido otra aplicación que hemos estado poniendo, que se está habilitando, que es la de contratos, ¿no? Ahí, bueno, pues trabajamos mucho. La idea es buscar ese legal design, ¿no? Digamos, esas metodologías modernas que se están utilizando ahora para saber la solución del problema, porque todos tenemos clarísimo que es que el clausurado que yo metía en mi contrato es el mejor y hacíamos contratos interminables y a lo mejor hacías un contrato de 4 páginas, pero luego te venía la cláusula de protección de datos y aquello era más que un contrato y luego te venía la cláusula de ciberseguridad y aquello era otro contrato, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos haciendo ese ejercicio que nos está llevando ahora pues, trabajo, pero que sabemos que es una inversión a futuro, ¿no? Que se va a automatizar y que va a ayudar mucho al negocio y nos va a ayudar luego al servicio jurídico, pues a lo que se estaba comentando yo antes, esas eficiencias operativas en las que aun creciendo el EBITDA de Iberdrola en estos 2 últimos años conseguimos mantener una plantilla y no tener que crecer, porque al fin y al cabo la finalidad es que seamos más eficientes, ¿no? Y vosotros, Javier, en KPMG, ¿qué tipo de acciones, ¿no? de automatización de las tareas internas, ¿no? que podéis tener los abogados internamente tenéis planificado o ya habéis puesto en marcha? En planificación muchas, te puedes imaginar, y en funcionamiento otras cuantas, ¿no? Te voy a poner 3 ejemplos, si me lo permites, que pueden ser, creo que pueden tener cierto interés, ¿no? Uno lo habéis mencionado y perdonad, no recuerdo quién ha sido, ¿no? Y no me resisto por leer el que corresponde, es el pleito masa. En el pleito masa no solamente nos enganchamos, como es normal, a la tecnología que pone a disposición el cliente, cuando es grande, que lo es, el pleito masa, y con sus aplicativos y demás, sino que tenemos bots funcionando. Aquí, lógicamente, diferencio entre la inteligencia artificial como tal y el bot, ¿no? Que no es inteligente, ¿no? Que lo que hace es buscar información que está predispuesta de determinada manera. Yo creo que cada día es más útil eso, es decir, es útil porque uniformiza muchas cosas, porque nos permite además, lejos de que, y hablo, por ejemplo, de contestar demandas, ¿no? Cuando nuestro cliente tiene posición de demandado y tenemos que defenderle contestando una demanda. Cuando es un pleito masa, como tal, entendemos que el argumentario tiene ciertos parecidos, aunque puede haber diferencias según el despacho que atienda al demandante y también lo puede haber en función del partido judicial que sabemos que va a acabar derivando la cuestión. Por todos sabemos que una parte del análisis, y Jurimetría es un buen ejemplo, permite ese tipo de reflexiones, no solo a través de Jurimetría, sino de lo que le pasa al propio cliente. Entonces, ahí tenemos un bot funcionando hace ya bastante tiempo. Os diré que en materia de cumplimiento tributario, que creo que ha mencionado Begoña Loreto, ¿verdad? Yo creo que estamos cada día más en esa dinámica. Yo creo que lo que contábamos antes sobre poder luego mirar al pasado y, por tanto, enfrentarse a una inspección de los tributos, que es de lo que estamos hablando, y que el cliente no solo sale bien parado, sino que el cliente transmita una sensación y dé una percepción a la agencia tributaria de que es fiable. En el fondo, la cultura de cumplimiento y la fiabilidad en la sociedad, yo creo que es lo que perseguimos cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Un mundo mejor será un mundo en el que la desconfianza no sea el punto de partida, permitidme lo romántico de la afirmación. Y luego, en materia, pues, en fin, de gestión de personal, yo creo que evidentemente las automatizaciones están servidas. Otras en que estamos trabajando, yo creo que ha hecho cierto ruido en el mercado la incorporación reciente de una abogada muy brillante en nuestra casa que ha venido a hacer lo que llamamos Legal Operations and Transformation Services, porque es una iniciativa mundial, pero ella se está encargando de hacerlo en España y no os podéis imaginar la cantidad de proyectos en los que estamos construyendo, pues no solo automatismos, sino que ahí sí también empleo de inteligencia artificial. Para mí, desde luego, el tema es multiforme y yo creo que, decía Beatriz antes, creo que has dicho el derecho de familia como excepción. Yo estoy convencido que vamos a acabar viendo, y si existen, que alguien me perdone por desconocerlo, incluso en esa rama del ordenamiento jurídico o esa subrama dentro del derecho civil, que es donde yo creo que hay que ubicarla en justicia, vamos a acabar viendo ciertos automatismos. Yo creo que no digo que el divorcio es automático, porque eso es una barbaridad. Pero todos sabemos que hay divorcios y divorcios. Por hablar de una de las cuestiones que afecta a familia, no hablo de otras que pueden ser más complejas, y un divorcio de mutuo acuerdo, yo creo que estamos en disposición de avanzar enormemente en muchas cosas y hacer a la gente la vida más sencilla. Y no quiero frivolizar, un divorcio es un divorcio, pero el derecho trata lo cómodo y lo que es incómodo también. O sea que yo la respuesta es que estamos ya en muchas cosas trabajando
y estamos construyendo otras muchas. Y yo creo que si nos preguntáis dentro de 2 años, la lista va a ser inconteniblemente más amplia desde la firma. Preguntaremos antes, incluso. Bueno, para dar la oportunidad a que todos los asistentes puedan preguntar, yo solamente os haría una última pregunta, una última reflexión a cada uno de vosotros. Y es, se han hablado muchas cosas muy interesantes, de mucho trabajo por hacer, mucho trabajo hecho, pero bueno, un horizonte, ¿no? Amplio. Si tuvierais que elegir, ¿cuál sería la innovación o innovaciones a las que, en general, ¿no?, los profesionales jurídicos deberían dar preferencia durante este año? Beatriz, por ejemplo. A ver, yo voy a dar un quiebro. Desde la universidad, humanizar frente a la robotización. Es decir, la automatización de los procesos, todos los retos que estamos hablando, todas las cuestiones que nos vienen, nos llevan también a una vuelta a la esencia del ser humano desde la universidad y a ese acompañamiento del que hablábamos de otras formas y también, en definitiva, a echar mano de la filosofía que nos responda, ¿no? Yo diría que frente a la automatización, centrarse en la persona. O sea que no te he contestado, pero bueno, he dado una respuesta. Bueno, no, pero es una innovación, ¿no? También que hay que Vale. no olvidar, ¿no? Y tener en cuenta. No, yo creo que el elemento, vamos, como bien dices, no se trata solo al revés. Yo creo que es la combinación, ¿no?, de la tecnología con la persona humana lo que logra, ¿no?, que lo que puedan hacer ambas cosas en paralelo sea más enriquecedor. Alejandro, en tu opinión, como experto en Legal Tech. Pues fíjate, no sé si es un quiebro, como dice Beatriz, Otro pero quiebro, no puede ser. No, un segundo quiebro, no, pues fíjate, lo he pensado, pero creo que al final la innovación es de verdad poner el foco en el cliente, que es algo que decimos y yo creo que ponerlo de verdad, ¿no? El otro día estaba ordenando cosas en casa y me encontré con esta chapita que no sé si se ve, pero pone I love cliente. Me acuerdo que nos la dieron hace tiempo en Telefónica y te pedían que la llevaras aquí y entonces generó cierto revuelo lo del tema de nos encantan los clientes y tal. Creo que hay un punto en el mundo legal que efectivamente todos decimos que el cliente es fundamental y tal, pero creo que nos queda bastante trabajo de verdad para poner al cliente en el centro, para de verdad ver si le estamos dando el mejor servicio, si eso era exactamente lo que quería, de verdad escuchar mucho más al cliente, ver si le estamos resolviendo los problemas y a partir de ahí, una vez que de verdad entendamos lo que quiere el cliente, por supuesto, utilizar las herramientas adecuadas o las habilidades o lo que sea en cada caso, ¿no? Pero yo creo que todavía, es verdad que se ha avanzado, pero todavía nos queda bastante que avanzar en de verdad darle la vuelta y no hacer como el dicho, ¿no?, de que el que tiene un martillo todo le parecen clavos. Tú piensas en el cliente, pero desde tu capacidad para ofrecerle cosas. La idea es darle la vuelta y digo, oye, realmente, ¿qué le puedo aportar al cliente y cómo es la mejor manera de hacerlo? Entonces, muchas veces se piensa primero en la tecnología, pero creo que el reto principal es que cada uno identifique lo mejor posible a su cliente y a partir de ahí, insisto, aplique esa tecnología o esas acciones o esa innovación. Loreto, ¿cuál es vuestra visión? ¿Cuál es tu visión? Pues yo desde mi experiencia y sobre todo ahora que llevo el área de gestión del conocimiento, creo que empezar por la robotización y meter aplicaciones que son súper novedosas en los sectores jurídicos no funciona. Hasta la fecha eran parches, íbamos poniendo las mejores aplicaciones para la gestión de datos, los mejores programas de Business Analytics y no funcionaba. Y entonces lo que hicimos fue lo que ha dicho Alejandro, escuchamos, ¿no? Y cuando hicieron el análisis, yo me acuerdo de aquel primer día que presentó el responsable de aquí de la transformación el proyecto y dijo, es que no se sabe nada de procesos. Y entonces yo llevaba los procesos, claro, me llevé un disgusto, lo podéis imaginar, claro, cuando me dijeron que yo llevaba 2 años y que allí nadie se había enterado de lo que yo llevaba, no es que no te has vendido, Loreto. Y yo decía, me cago en... Bueno, pues oye, había que aceptarlo, ¿no? Entonces, bajo mi experiencia, yo había
implantado con los de sistemas de la casa la mejor base de datos, los mejores analytics, les había explicado cómo hacer el análisis de riesgos, todo, pero creo que la innovación todavía está en la creatividad. Tenemos que escuchar, tenemos que ayudar a las personas para que sepan escuchar y sepan adaptar sin que sea invasivo estas tecnologías nuevas, porque el abogado que viene dando fuerte, los que vienen de la universidad, nos van a pasar muy rápido sin darse cuenta. Ellos cogen y están todo el rato con el móvil, pues la diferencia de mis hijos, cómo ven las noticias, a cómo las veo yo sigo escuchando la radio y la televisión y mis hijos escuchan a YouTube y yo no les entiendo. Entonces, es esta forma que ha sido para ellos natural, tenemos que intentar que los que seguimos como activo de las empresas lo hagamos también natural, que seamos creativos, que abramos la mente, que consigamos captar todas esas automatizaciones que van de forma paralela, pero yo creo que es muy importante que la innovación esté en innovar al abogado. Mente abierta, ¿no? Y nada defensivo. Javier, salir de la zona de confort, que se dice tanto. Sí. A mí me cuesta mucho decidirme por una, porque entre las que han hecho mis compañeros, que me parecen todas muy interesantes, y las que yo creo que hay otras muchas, es difícil. Así que me agarro una muy pequeña, si me lo permitís, pero como es el vértice de muchas cosas y el ser humano es como es, y en el sur de Europa somos como somos, a veces lo que es obligatorio o lo que supone una cuestión difícil acaba siendo un motor de cambios. Y me refiero, repito, es un ámbito muy chiquitín, pero me parece un buen ejemplo y un buen punto de partida. Que pudieran formarse en lo sucesivo cuando hay conflictos, y me da igual la jurisdicción. Creo que la social vale igual que la civil, la penal, la contenciosa, y me vale incluso frente a la actividad de los reguladores y supervisores, para ser más específicos, ¿no? Que se puedan formar acervos probatorios íntegros, robustos, trazables, conocidos por todos los jugadores de la mesa desde el día 1, y que se manejen con soltura y que sea posible de verdad evitar dramas como los que hemos vivido en la pandemia, que nos hemos hecho vistas online, que ha habido momentos de, en fin, imaginaos lo que es no ya un proceso penal, que no, un proceso civil, y queremos que a un testigo se le exhiba un determinado documento, en qué folio está. Es decir, sin Dios, comparando la expresión, es un ejemplo claro de que si construimos en el vértice de mayor virulencia, que es un procedimiento judicial, construimos una práctica sana que permita el conocimiento exacto de cuál es la información disponible de forma fiable, posiblemente eso va a acabar impregnando hacia abajo. Nos hablaba de bottom-up, ahora desde arriba hasta abajo. Es decir, si para cuando tienes que obtener una sentencia te tienes que haber organizado muy bien para que eso sea posible, porque el juez te va a exigir, o la norma le va a exigir al juez que te exija que formes el día 1 un acervo probatorio que luego además no haga falta alterar en lo sustancial ni en audiencias previas ni nada por el estilo, si nos podemos evitar cosas como las cuestiones de periodo de pronunciamiento en el penal o las impugnaciones de documentos en el procedimiento civil, honestamente creo que sería un salto enorme. Y sé que los conflictos, por suerte, son los menos de los finales de cualquier relación jurídico-mercantil o jurídico-obligacional. Ya sé que no acaba, por suerte, casi nada ahí. Pero si quienes tienen que firmar un contrato y tienen que documentar su consumación son conscientes de dónde pueden acabar y saben cuáles son las reglas de juego, y son reglas de juego, con perdón del resumen, muy digitales y obligatoriamente digitales, posiblemente tengamos un buen punto a favor. Repito, es pequeñito, pero creo que se puede hacer grande. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Voy a dar paso a las preguntas que nos están llegando, ¿vale? Hay una primera pregunta que hablas, realmente, vamos, yo creo que la podéis contestar varios de vosotros. Yo creo que tanto Beatriz, ¿no?, como Alejandro, creo que pueden dar una perspectiva interesante, porque la pregunta es: ¿cuáles creéis que van a ser las habilidades y competencias más demandadas en un profesional jurídico cuando se enfrente a una oferta de trabajo, ya sea en empresa o despacho? Beatriz, si quieres. ¿Quieres empezar tú? Yo, venga, pues yo creo que se van a pedir líderes de equipo, personas competitivas, pero que compitan por las soluciones, no con el equipo, que aprendan a trabajar en entornos diversos, enormemente formados desde el punto de vista técnico,
pero también que sean hombres del hoy y hombres de bien, porque es importante formar buenos abogados, pero también abogados buenos. En nuestra mano tenemos la búsqueda de la justicia, el bien, es verdad que el bien de nuestros clientes, pero bueno, en esa parte creo que todo el mundo quiere buena gente en su equipo. Eso, por supuesto, técnicamente bien formados. Y luego gente conciliadora y con un enfoque global. No el aquí y ahora, y eso es algo que a los universitarios hay que formarles porque están muy acostumbrados al aquí y el ahora. Tienen que ser más resilientes, ¿no? Que es la palabra, pero bueno, esperar los premios a largo plazo, pero creo que vienen con mucho potencial. Son en general creativos y yo lo que me encuentro en la universidad son gente que tiene muchas ganas de aprender. Lo que pasa es que los métodos y maneras son diferentes a las nuestras. O sea, yo lo decía en el artículo. Desde cómo escriben nuestros hijos en el móvil, que yo escribo un dedo a dedo, ya me voy acostumbrando a los dos, pero ellos escriben, de corrido, hasta cómo comprender el mundo, que algo decía Loretón, también tiene que ser adaptativo, pero esa adaptación tiene que ser en función de los valores y tienen que ser unos valores férreos. O sea que creo que ese profesional tiene que ser tecnológico, evidentemente, de cualquier capa que sea, del abogado, evidentemente también, porque es el mundo que va a vivir y en constante formación, como todos nosotros. O sea, siempre analizando, estudiando y viendo cosas nuevas. Yo creo orientado al cliente también, una persona empática que sepa comprender a los de su equipo y al cliente. Esas son habilidades que también se pueden desarrollar, aunque son innatas. Y no sé, corrígeme Alejandro, tú aporta más, que siempre tienes buenas ideas. No has dejado ninguna. Sí, hombre, sí. Bueno, pues No has pregunta. dejado ninguna habilidad. No, rescato otra cosa que ha dicho Loreto y con la que estoy muy de acuerdo, la mentalidad abierta, ¿vale? Ese tema de tener esa actitud y esa mentalidad abierta, porque además es que hay que tener en cuenta que en este mundo que estamos, pues la mayor parte de respuestas, sobre todo en estos temas que hemos analizado de derecho digital o de derecho tecnológico, no están en los manuales, ni en las leyes, ni en la jurisprudencia, ¿no? Entonces, asumir que estamos en un entorno mucho más líquido y cambiante te lleva a esa mentalidad abierta, ¿no? Yo añadiría, por mencionar alguna, pues el tema de la curiosidad, es decir, estar muy al tanto de lo que ocurre, por supuesto, en tu tema, eso me parece evidente, pero también lo que ocurre a nivel económico, a nivel tecnológico, hablar con otros perfiles, que es algo, los abogados a veces tendemos a ser muy endogámicos de hablar, pues los de fiscal hablan con fiscal, laboral con laboral, y nos cuesta un poco hablar con otro tipo de perfiles no jurídicos en este caso. Conectado con eso, perderle el miedo a la tecnología, que también parece que ahora ya ha cambiado, ¿no? Pero parece que el abogado y la tecnología estaban en planos diferentes y yo creo que tenemos que probar nuevas herramientas, probar nuevos formatos de comunicación, como mencionaba antes, aceptar el error como parte de ese aprendizaje. Prefiero en cuanto a estas herramientas, no en cuanto al servicio al cliente, ¿no? Pero sí en cuanto a este tipo de cosas. Y luego diría una última, y es que evidentemente la parte del aprendizaje y de la formación es absolutamente clave, aprender es clave, pero también otra cosa que es muy importante es desaprender. Y eso no nos han enseñado y nos cuesta más. Tenemos que desaprender cosas, tenemos que ser capaces de quitar cosas porque ahora mismo nos pueden frenar porque podían ser válidas para hace 25 años o 15 años, pero no son válidas ahora. Esa habilidad de desaprender no es tan fácil, pero creo que hay que hacerla porque si no es muy difícil construir sobre las otras que estamos mencionando. ¿Ves cómo se te ocurrían, Alejandro? Sí, ya sabía yo. Me la has puesto difícil, pero... Tenemos otra pregunta para cualquiera de los ponentes sobre qué es lo que creéis que impacta en la transformación digital de la abogacía, sobre todo en las personas, habilidades, formación, management, formas de trabajar y cómo se está gestionando. No sé si Javier, por ejemplo. Yo te diría que, por supuesto, los perfiles que van viniendo, aquí tomo el hilo que lanzaba antes también Beatriz, ¿no? Que vienen a las facultades, yo creo que son cada vez más, distan más del plan del 53, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Ha ido cambiando y incluso del primigenio Bolonia, yo creo que esto, ¿no? Que va evolucionando sanamente y vemos perfiles más variados.
¿Cómo impacta? Yo creo que de momento está impactando en las capas más jóvenes de los despachos de abogados y de las firmas como la mía, no mía que me pertenezca, mía de la que formo parte. Y eso yo creo que irá hacia arriba. No creo que se pueda afirmar que los grandes líderes de despachos y de departamentos a día de hoy son particularmente tecnológicos. Creo que esta es la verdad, salvo excepciones. Alejandro, perdóname, sé que eres una excepción, pero yo creo que son más en capas más jóvenes donde se ve eso con más importancia. Y sí que creo que en un mundo en el que las alianzas que decía antes van a primar con otro tipo de profesionales como consultores o como expertos o como ingenieros informáticos, los abogados que tengan esa capacidad pues van a ser más líderes y mejores líderes, porque al final, repito, hay que ser experto, sí, hace falta conocimiento general, no lo he dicho antes Beatriz, pero lo compro, yo creo que el que no... yo tenía un profe que decía que el derecho es derecho civil y lo demás es tierra conquistada, ¿no? Como se suele decir respecto de Asturias y de España. Hace falta conocimiento general, pero sí, si no se es consciente de este cambio, pues no se será líder en no tanto tiempo. Hay una pregunta para Beatriz. ¿Cuál es el mayor reto al que se enfrenta ahora el personal docente con un perfil de alumno mucho más visual y tecnológico? Bueno, pues el reto en cambiar nuestro sistema docente. O sea, nosotros, gracias también a la pandemia, que pasamos de un día para otro, como el resto de universidades, cada uno hicimos lo que pudimos, modificamos no solamente nuestra aula virtual, sino también nuestro sistema de dar las clases. Igual que este coloquio que estamos teniendo, ¿no? En otro momento hubiera sido de otra manera, hoy en día nos hemos adaptado y mantener la atención de los alumnos durante 6 horas con la cámara es muy complicado. Entonces, los retos son actualizar no solo contenidos para generar una empatía con el alumno, sino también las metodologías docentes. Desde utilizar vídeos hasta actividades en el aula. Los quiz pues, son también una manera de mantener la atención, generar más dinámicas en grupo, generar comentarios o trabajos en grupo para que el alumno pueda interactuar, el profesor observar e ir generando esas habilidades de las que comentábamos antes. Tiene que haber una metodología 100% de cambio. O sea, el alumno además ahora ya no aguanta lo que aguantaba, yo por lo menos, lo que aguantaba eran 6 horas allí en un aula, además con unos asientos que recuerdo yo que estoy en la Complutense, que había unas aulas todos de madera, vamos, eso ya nada. Las aulas también han cambiado. Ahora nosotros por lo menos y otras seguro que también hemos cambiado incluso la forma en la que son las mesas para generar grupos de debate, de discusión. Hay que lanzar preguntas y como decía un compañero mío en la universidad, no hay pregunta bien respondida que el alumno antes no se haya formulado. Así que hay que despertar la curiosidad y traer al aula, ¿no? Yo creo que son los retos porque si no, las Sofías de turno diciendo esos robots que hay, seguro que se saben todo mejor que yo, no se olvidan de una fecha, las actualizan inmediatamente y esa atención personalizada desaparece, ¿no? Es mejor que la de un robot perfectamente adaptado. Sí, hay que actualizar contenidos y dinámicas en el aula. Yo creo que esos son los grandes retos. Yo añadiría uno, si me permitís, yo añadiría uno que es conseguir esa parte del pensamiento crítico que luego pedimos en los despachos, etcétera. Esa es importante desde el propio aula también hacerlo, ¿no? En el colegio, pero también, por supuesto, en la universidad, ¿no? Entonces, esa parte de interacción con el alumno, que coincido en que ya no es llego y suelto mi rollo más o menos, digamos, con menos letras en la presentación, sino que tienes que generar ese diálogo. Ya no es solo preguntarles cosas y que contesten, es forzarles a pensar, forzarles a que se cuestionen el por qué están diciendo eso o por qué está sucediendo eso, ¿no? Hacerles preguntas más abiertas, pues por ejemplo, oye, ¿cómo crees tú que va a impactar blockchain en el mundo legal? Eso es una pregunta abierta que les obliga, obviamente, a pensar y a exponer algo que no viene en el manual o cómo va a ser el sector legal dentro de 5 años. Pues esa es una pregunta abierta que evidentemente te lleva a otro tipo de dinámica porque ahí el alumno tiene que construir y tiene que debatir, tiene que argumentar. Yo creo que sin eso efectivamente va a ser muy complicado que sean luego capaces de desenvolverse en el mundo. Y yo también aportando sumando un poco lo que dice Alejandro en esa línea que él también enfoca, cambiar el paradigma de buen alumno.
Hasta ahora el buen alumno es el que está calladito, en primera línea, tomando nota de todo, no incordia al profesor, no hace nada. Ese no es un buen profesional. Es un desastre. Tienes que preguntar, resolver, generar una dinámica, traer al aula lo que tú decías, cosas que están fuera, preguntar a tus compañeros, tener inquietud. Entonces, ese paradigma tiene que ser evaluado no con un examen final, sino con otros muchos modelos. Bueno, yo me callo, me dais carrete, que esto me apasiona y ya. Nada, tenemos tiempo para... Hay dos preguntas más que nos han llegado. Una es para Loreto. Nos preguntan de qué manera todos estos temas que has comentado son tratados en conjunto con los departamentos de gestión del conocimiento de los despachos de abogados. Sí, bueno, pues realmente otra de las ramas de actividad que hemos estado abriendo ha sido pues contactar, ¿no? y ser pues más dinámicos con nuestros proveedores del día a día, ¿no? Que son casi todos los despachos de abogados que tenemos en España. Y con ellos pues efectivamente también tienen muchas áreas de gestión del conocimiento, vemos las diferencias, pero en alguna ocasión me he sentado con las personas que coordinan esas áreas y vemos que podemos trabajar muy en conjunto y son distintas la manera en la que gestionamos el know-how en un despacho de abogados, es muchísimo más grande que el que a lo mejor podamos tener en los servicios jurídicos, pero al final sí lo gestionamos muy parecido, ¿no? Entonces, pues otra de las actividades que hemos abierto y que, bueno, pues que fue en su momento el que ganó el Legal, un concurso que hicimos de ideas modernas, ¿no? Cuando se lanzó el proyecto Darwin, pues hicieron como 2 o 3 concursos. Unos eran para el logo del proyecto, otra fueron para el nombre y el logo de la página web nuestra y otra pues ideas que teníamos que implementar para aprender a trabajar. Y salieron muchas que estamos intentando implementar poco a poco y las que tenemos en la página web para que todo el mundo sepa que se han tenido en consideración, y la que ganó fue el que llamamos Iberdrola Legal Day, ¿no? Que es un día con el despacho de abogados, pues cada vez estamos con uno y solemos hacer 1 o 2 al año. Y ahí pues relacionamos mucho la gestión del conocimiento de los dos, por parte de los dos, ¿no? Entonces, lo solemos pasar con el despacho de abogados. Con la pandemia, claro, ha habido más parón porque no hemos podido hacer mucho, pero sí que es verdad que compartimos muchas ideas y que mantenemos pues las distintas actividades. No todo tiene que ser novedades jurídicas, son muchísimo tipo de actividades en las que podemos participar, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas muy importantes que tenemos los abogados es que siempre nos hemos fijado mucho en la oratoria. La oratoria está fenomenal, es muy buena para todos, incluso los ingenieros, todo tipo de perfiles, ¿no? Pero también es verdad que a la hora de comunicarnos, pues también tenemos que aprender muchas habilidades, ¿no? Y de transmitir los números. Los números no podemos decir, pues yo lo he intentado hacer, ¿no? Pero realmente me estoy dando cuenta ahora que os he hablado de números, de reducción pero no os los he traducido de una manera comunicativa. A lo mejor hay mucha gente que ha oído números y se ha quedado en nada, porque ni siquiera se acuerdan ni saben con qué lo podemos comparar, ¿no? Pues todas esas cosas se aprenden mucho entre los distintos departamentos y con los despachos de abogados aprendemos mucho también, colaborando en gestión del conocimiento. Gestionar el conocimiento no es solo gestionar qué materias estamos llevando, sino gestionar la forma de trabajar. Y hay una última pregunta para Alejandro. ¿Agile sí o no y para qué? Bueno, a ver, a ver, es que evidentemente habría que contextualizar más, ¿vale? Yo creo que toda esa metodología ágil puede ser muy útil en determinados contextos. Lo que no haría es ser maximalista con eso ni con casi ninguna otra cosa. Y eso, oye, hay que abandonar la anterior manera de trabajar y hacerlo agile y tal. Yo creo que agile aporta ventajas, sin duda, y hay muchos casos de uso interesantes, pero de nuevo, como con todo, si no se hace bien, si se intenta imponer, etcétera, etcétera, pues puede ser un desastre. Entonces, mi recomendación sería, oye, en ese despacho, en esa empresa, empezar a profundizar, hacer unos pilotos, ir viendo
ir familiarizándose con esas dinámicas, ir entendiéndolo cada vez más, ir haciendo pruebas concretas y si se ve un resultado tangible, pues avanzar, ¿no? Pero eso me parece que es un consejo que vale para eso y para casi cualquier otra cosa novedosa, porque hay veces que vamos como un péndulo, ¿no? Y de repente hay que ir hacia eso y solo puede ser eso, y creo que eso puede ser contraproducente. Entonces, tiene ventajas, creo que es bueno explorarlas, pero tampoco ni soluciona todos los problemas ni se puede implementar inmediatamente, porque Agile de nuevo requiere también un cambio de mentalidad, no es solo la metodología, sino el abrazar todo este cambio que estamos hablando. Bueno, la verdad es que daría para otras sesiones. Podríamos continuar hablando de estos y muchos más temas. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y toda la palabra a Cristina Sancho, que va a concluir el acto. Bueno, nada, muchas gracias. Efectivamente, como dice Cristina, han quedado muchas cosas. Yo me he quedado con ganas de haceros alguna pregunta, pero en fin, será para la siguiente. Muchas gracias a los 5. Simplemente quería mencionar antes de cerrar que al terminar la sesión esta se enviará un email automático a todos los inscritos, no solo a los asistentes, sino también a las personas que no han podido estar, con un enlace para la descarga gratuita del informe de innovación y tendencias. Yo recomiendo a todo el mundo que de verdad se lo descarguen y se lo lean. Hay material de estudio para varios días o para varios meses incluso, y yo creo que es de gran utilidad toda la información contenida en el informe. Nada, muchas gracias a todos, y decir también que la sesión se ha grabado y que cuando esté editada en 2 o 3 días lo subiremos al canal de YouTube de la Fundación Wolters Kluwer. Gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima.